Hola amigos, compañeros de 7 Global TV y de redes sociales Brogan está en ACB. Normalmente digo que las tertulias es un lujo estar en ellas, pero os aseguro que esta para mí es un placer extremo. Primero por la amistad con ambas personas y, señor Kiko, ¿Qué pasó? debe ser la primera vez que das la jeta, das la cara en redes sociales. Muy buenas, Sí, Kiko. no soy muy habitual en redes sociales, pero bueno, como el coordinador de esta página es muy pesado, me convenció para que estuviese aquí hoy. Muy Gonza, buenas tardes a los dos. Gonza, más de lo Buenas mismo. Un tardes. auténtico placer que tampoco es de las personas que suele prodigarse. Un lujazo. Mm, Vamos, seguir sigo casi todas, os leo casi siempre, actúo pocas veces, eso sí que es verdad. Pero lo que es seguir, sí que suelo seguirla, sí que suelo estar habitualmente enterado de los asuntos. Para la gente más joven que nos está viendo en este momento, decir que tanto Francisco Rodríguez Fernández, alias Kiko, y Gonzalo, también con los apellidos muy parecidos, Gonza, fueron delegados del Club Baloncesto Brogan en una época tremendamente buena en general, menos un año que hubo un pequeño descarrile, pero en unas temporadas exquisitas y excelentes. En el caso de Gonzalo, pues estuvo desde la temporada 85 hasta la temporada 88. En esa época, pues primero compartiendo con Pablo Casado el año de la Copa Korak, ni más ni menos. La Copa Korak, con aquellos Manel, Sánchez, Antonio Sacedo, ¿quién más? Jeff Allen, Jim Allen, Jim Wright, que en paz descanse, Wilfred King, que había entrado en ese mismo año, Suso Fernández, el maestro Tito Díaz, en fin, la panacea. Juan Fra Pues Garrido, en paz descanse también. Juan Fra, que en paz descanse, exactamente. Lo iba a nombrar más tarde, sin un apartado, pero ya está. 86-87 fue un año un poco complejo con Ángel Serrano y luego tuvo que entrar Juan Prada, el tema Oximesa, la época de Nino Morales, el recuerdo que tenemos de él, que no es el real, sino que es lo que nuestra retina mantiene, más otros jugadores de aquella época, como el caso de Rudy Bush, que había entrado en plantilla en esa temporada. Y luego otra vez el ascenso. Temporada 86-88, equipo que dirigía Cinsei y que posteriormente Juan Corral puso la estocada final para meterse otra vez en la Liga CB. Gonza, mucho que hablar, mucho que contar de esa época, ¿no? Muchísimo, Mucho. muchísimo, muchísimo. Has tocado por encima cosas que fueron muy vividas. Iremos ahora a Muy, ellas. y vamos a hablar porque hubo muchos detalles en esos 3 años, muchos detalles. Y luego el relevo, como en las Olimpiadas en las que estamos en este momento, la cogió Kiko, el puesto de delegado también, dos temporadas. Comenzaste pues con Pepe Clavijo y posteriormente, ni más ni menos que con nuestro querido y que Dios los tenga en su gloria, Ricardo Evia. O temporada 88 hasta la 90, ¿no? Sí, señor. Empezamos con Pepe Clavijo. Las cosas deportivamente no iban todo lo bien que debían ir y la directiva optó por cortarlo y llegó Ricardo. Y bueno, ¿qué os voy a contar de Ricardo? Es un personaje sobradamente conocido en Lugo, que luego pasó la mayor parte de su vida allí y que hace poco que nos dejó, pues bueno, un recuerdo imborrable, por supuesto. Gonza, si te parece, empezamos por esa Copa Korak, ¿no? Porque tu función teóricamente era de delegado de equipo. Pero bueno, se abría mucho abanico de trabajo a partir de ahí, ¿no? Los viajes, etcétera, etcétera, etcétera. Hombre, bueno, en el club estaba Rosa, estaba Sesé, que eran Sí. realmente las personas que llevaban el lío gordo de los viajes, de organización de los viajes, siempre sabiendo, o sea, con conocimiento de Pablo Casado, como entrenador responsable que era máximo, y después estaba yo, que era el que tenía el encargado de llevar todo a cabo en el viaje. Y ciertamente había veces que era complicado el tema. Muy complicado. En concreto Era en con Madrid 2 creo que negociabas bien, ¿no? Negociaba bien, sí, negociaba bien. En Madrid un día tuvimos que movernos muy rápido porque perdíamos un enlace de un vuelo y al final conseguimos que un funcionario, un trabajador del aeropuerto, simplemente a cambio de un pequeño incentivo, pues nos tramitaba rápidamente las tarjetas de embarque para no perder los aviones. Un Una vez brebaje gallego, ¿no? Puedes un decirlo brebaje fácilmente. Un gallego, brebaje gallego. siendo nosotros dijo, a ver si me traes unas botellitas de orujo cada vez que vengas y hacemos todo muy rápido. Y cada vez que íbamos al aeropuerto iba unas botellas de orujo para poder embarcar rápidamente. Eran otros tiempos, Eran evidentemente. otros tiempos y había otra fiabilidad. Y había Porque, otra ciudad. porque jamás fallaba, ¿no? No, una vez fue porque el avión que teníamos que coger para cuando fuimos a jugar a Villerban,
contra el Asbel, hacíamos enlace en París con Air France, el avión saliera tarde y llegáramos tarde, y no hubo manera tal, tuvimos que embarcar al día siguiente, hubo que dormir allí en el aeropuerto al lado de Orly, en París, no hubo manera de coger el enlace. Pero... No quiero olvidarme de varias personas muy importantes. Primero, el Bruxo, que en paz descanse, que tuvo una importancia tremenda para que estuvierais en Europa, justo hasta el año anterior. Y con José Antonio Figueroa. Y luego, bueno, el trabajo de Gabino Carballo Patao, el trabajo del DOC, de Miguel Giao y de Fernando Fernández Allende, una leyenda que confío que en alguna ocasión puede estar con nosotros, no solamente de baloncesto masculino, sino alma mater del baloncesto femenino, compañía de María Ensino, ¿no? No quiero olvidarme de ellos, en absoluto. ¿Cómo era la imagen de Brogan fuera de nuestra tierra cuando viajabais? Hombre, vamos a ver, éramos un club en la CB, un club humilde, un club que despertábamos, yo creo que despertábamos como ahora mismo, porque yo ahora mismo viajo mucho cuando puedo a ver partidos de Brogan fuera, que despierta yo creo que muchas simpatías. Era muy típico, además, cuando ibas a las grandes ciudades, a Madrid, Barcelona, Bilbao, que te cogías un taxi, la mayoría de los taxistas eran gallegos. No sé cómo era posible, porque siempre que cogíamos un taxi era gallego, ¿no? Y siempre hablabas un poco con la gente de allí, siempre hablaban del Brogan, tal. Y yo creo que de aquellas, el Lugo, hombre, tiene una maravillosa muralla, un maravilloso camino primitivo, patrimonio de la humanidad, pero yo creo que el Brogan, Lugo se dio mucho a conocer a través del baloncesto, a través del Brogan en aquella época. Y Kiko, un poco hablando lo mismo que él, cuando viajabais con el equipo, el cariño siempre se notaba hacia el equipo de Lugo, ¿no? En distintos campos de España. A ver, sí, el Breogán es un histórico y ya cuando llegamos nosotros ya tenía mucha historia detrás y en todos los sitios se le conocía mucho. Y luego que en aquella época ibas a otras ciudades que también eran ciudades de baloncesto, a Victoria, a Málaga, a Valencia, a Manresa, a sitios que son de gente de baloncesto de toda la vida. Entonces te trataban muy bien porque conocían tu historia, se ponían mucho en tu situación y, como dice Gonza, nosotros éramos el equipo probablemente el más humilde de la categoría, más o menos como ahora. Entonces, sí que creo que teníamos un cariño especial de parte de casi todo el mundo. Gonza, bueno, vale. La pura rivalidad, ni más ni menos, la pura rivalidad. Espero ver este año con nuestros vecinos cómo nos va. A ver cómo nos va. No, bien, ya verás cómo nos va. Seguro que bien, con Leima, con Coruña, seguro que muy bien. Gonza, este año se habló mucho de si Brogan debería o no de haber jugado la BCL. Vuestra temporada habíais jugado competición europea, habíais jugado la Liga Nacional y Pablo Casado, junto con vosotros, había dejado el equipo en 7ª posición. Sí, en la 1 de aquellas, se jugaba a 1 y a 2. Exactamente. Sí, tenemos en la 1. Sí, vamos a ver, yo creo que es un acierto jugar siempre la mayoría de las competiciones posibles y importantes. Primero, la repercusión que tienes a nivel informativo y a nivel ciudad incluso es muchísimo mayor. Después, hay que también saber deportivamente cómo de aquellas, la verdad, la plantilla era mucho más corta que la que tienen ahora. ¿Por qué? Porque teníamos 2 americanos nada más y teníamos 8 nacionales. Después lo hacíamos con junior. Y evidentemente, cada vez que había una lesión, pues el equipo lo notaba mucho. Se había lesionado, uno de los americanos se lesionado, Wilfred King, que había sido muy importante. Habían fichado a Jeff Allen de aquellas. Y había partidos que Jimmy Wright no había jugado, que Jeff Allen no había jugado, o que Manel Sánchez no había jugado, porque también porque lo importante era la liga. Entonces estaban un poco entre algodones. Pero yo creo que simplemente el hecho de decir, hemos jugado la Copa Cora y esa repercusión que se consiguió a través de aquellas, aún duró mucho tiempo hasta que se jugó la BCL el año pasado. Fue el año de la Cora. Y eso es algo que no podemos obviar ni olvidar. Yo creo que es muy importante. Y yo creo que para el año pasado para Brogan fue muy importante y muy bueno jugar la BCL. Y ver en el campo a 3 lucenses. Y ver en el campo a 3 lucenses. Eso era muy importante. Es que mucha gente no lo entiende. Ahora está con el caso de Sergi y Eric. Importantísimo. Aquí ya tenemos a Tito, a Suso y a Manel. Y jugando minutos, que no era tampoco claro. Estaban ahí para rellenar. No. Tito, Suso y Manel, sobre todo Manel, jugaban muchísimos minutos en la ciudad. Claro, Manel, en esta época estamos hablando de un tío de más de 35 minutos por partido. De, no sé su media exacta de anotación, pero a lo mejor por encima de 25 puntos. Era el otro americano, vamos. ¿no? El otro americano de verdad, era un tío importantísimo. Y para la gente más joven, que a lo mejor está alucinando con lo que voy a decir ahora, hubo un partido de Copa Cora que habéis jugado con solo 8 jugadores, quiero recordar, ¿no? 8, solo 8.
Solo 8, sí, sí, sí. Fue el partido, yo creo que fue el de Belgrado. Que fuéramos allí, claro, que teníamos lesionados y no había forma de meter más jugadores. Pues, ahora además coincidiera que habíamos estado como 20 días fuera de casa o algo por el estilo. No me acuerdo bien cómo fuera el tema, pero habían coincidido los partidos fuera de casa, con un partido de liga fuera de casa. Entonces, lo que habíamos hecho era hacer un viaje, era con lo justito que teníamos y fuéramos ir con 8 jugadores. Eran pues los bases que eran Juanmi y Tito, estaba Manel, estaba Suso, estaba Antonio Sacedo, Juan Garrido, un americano, y ya no me acuerdo ni quién era el otro que teníamos en el equipo, pero sí, habíamos ido con 8 jugadores nada más. Incluso no sé si incluso sería algún junior que dejamos con él también. Sería Probablemente. Bueno, seguro. Manolo sí, sí, sí. Jato. No, Manolo fue de posterior. Yo creo que aquel año fue el año de Pablo De Docobo, Pablo que Cobo. igual sería Pablo el que venía también a aquel partido. Once, tengo otra pregunta para ti que es inexcusable, tengo que hacértela. Sobre todo para la gente que desconoce ese tema, ¿no? El Breogán durante un mes estuvo viviendo casi en Madrid. Estuvimos en Madrid, no, casi no, estuvimos en Madrid viviendo. O sea, tuvimos que jugarlo, como digo. Se había jugado la Copa de aquella, se había jugado 3 partidos en Lugo, 3 partidos fuera. Entonces, los 3 partidos fuera nos habían coincidido con 2 viajes también. Y no me acuerdo ahora cómo fueran, pero no sé si fueran a Madrid y a La Laguna, que de aquellas estaba el Canarias actual, de aquellas era se llamaba el de Canarias, o en La Laguna, que jugaba Carmelo Cabrera de aquellas en aquel equipo. Y coincidiera, claro, pues habíamos hecho una en Madrid, en el Hotel Sambi, que ahí el compa coincidimos muchas veces en el Hotel Sambi, allá hiciéramos nuestra sitio donde nos quedábamos, y de aquellas, pues claro, estábamos en Madrid y viajamos a Francia, viajamos a Yugoslavia, viajamos a Italia, ¿vale? Que también jugamos contra 3 equipos que eran, Dios mío, mi alma, que hoy por hoy el Asbel todavía sigue jugando en Euroliga, el Estrella Roja sigue jugando en Euroliga, y el Varese, que había sido campeón de Europa tantas veces como el Real Madrid, aquellas. ¿Y se te ocurre o quieres contar alguna anécdota de ese mes Digo, casi que enclaustrados? no, pero que era la hostia entrar en el pabellón de Varese y ver allí todas las banderas con los campeonatos de Europa colgados del techo. Pues claro. Metía miedo aquello. Decías, tío, ¿dónde estamos? Estamos jugando contra un equipo que fue hace 5 años campeón de Europa. Y joder, aquello me dio miedo. De aquellas tal, hombre, de aquellas hubiera muchas anécdotas. Hubiera una que fuera el regreso trascendente con todo el tema de Tinshi, perdón. De Jimmy Wright. De aquellas que hubiera que coger en el aeropuerto de Lavacolla y sacarlo un poco a escondidas para que no le empezaran a hacer preguntas porque había saltado todo el famoso tema suyo de sus problemas. Eso sí que lo recuerdo bien. Después el resto, pues la verdad es que no. Fue viajes, entrenamientos, partidos y nada más. No sé si la pregunta viene mucho a cuento, pero bueno, entiendo que yo debo de hacerla, ¿no? Tanto a Kiko como a Gonzalo. Tema McLemore este año, bueno, tanto grito en el cielo, pero en Lugo han dejado buena resaca a muchos jugadores, ¿no? Sí, buenísima. Bueno, estamos hablando de jugadores tremendamente importantes. Estamos hablando de un jugador como Manel Bosch, por ejemplo, que había sido internacional, había sido campeón de la Copa del Rey en Zaragoza, una persona fabulosa además, mucho me tengo rido con él. Gente como con los americanos, Jimmy Allen, que era un pedazo profesional, Jimmy Wright, Winfred King, que se había lesionado, pero Winfred King era para mí uno de los mejores americanos que pasó por aquí, con mucha diferencia, muchísima diferencia. Juanfra, que en paz descanse, Antonio, que todavía sigue con nosotros, que es el que nos quedó para aquí, lo cual es también... O sea, hubo gente muy, muy, muy importante aquí que ha pasado George Singleton. Ya, bueno, si empezamos a hablar de posteriores también, también George Singleton, una auténtica maravilla, dentro y fuera de la cancha también. Clough Riley, Velimir Perasovic, todo lo que ha pasado por aquí es muy importante, muy importante. No nos damos cuenta aquí en Lugo de la suerte que hemos tenido en estos 50 años que llevamos viendo baloncesto, 56 creo que es. Calvin Roberts también, acabo de recordar, Calvin Roberts también, un gran, claro, pero es que gran jugador. Yo creo que no se valora mucho que con un presupuesto como el que tiene el Breogán, aquí ha pasado jugadores de superélite muchísimas veces, muchísimos jugadores. Hombre, hace poco hemos tenido a Musa, que mira dónde está. Es que creo que se valora demasiado poco el trabajo que hacen en el club para conseguir con lo que hay, que lo que hay no es mucho, conseguir unos equipos competitivos, estar ahí un año tras otro peleando, que es lo nuestro, y teniendo jugadores
superlativos. Incluso este año, porque este año se ha fichado gente con mucha clase, mucha calidad, ¿eh? Pero mucha. A ver, no sabemos cómo va a salir la temporada, porque después, como sale, puede haber miles de variantes que haga que todo lo bueno que teníamos pues no sea tan bueno. De momento, los jugadores que se han fichado son muy buenos. Sí, la plantilla pinta muy bien. Pinta muy bien. Como salga. Claro. Quiero recordaros que el año de Jana Musa, Kalinowski y Travelgens, al principio de temporada éramos el candidato número 1 a descender, ¿eh? Sí. El primer partido de Liga éramos el candidato número 1 a descender. Y menudo repaso a Tenerife. Un repaso a Tenerife, después en la temporada que hicimos después. Y que si no se lesiona Sanan y Travelgens, seguramente entraríamos en playoff. Ricardo era muy buena persona, pero muy como temperamental, lo veías quizás. en el campo, muy impulsivo. Era un tío al que le gustaban las cosas muy bien hechas y le gustaban las cosas justo en el momento que él las quería. Entonces, bueno, esto lleva, como hablábamos antes fuera de grabación, en aquella época el grupo que viajaba en muchas ocasiones éramos Ricardo, yo y los jugadores, o Gonza con el entrenador de turno y los jugadores. Entonces, todo lo que caía fuera del equipo te caía a ti. Desde a ti sí te daban de la oficina el viaje más o menos organizado, pero luego había que plasmarlo. Y los aviones llegan cuando llegan y los taxis llegan cuando llegan y hemos tenido épocas en las que para desplazarnos contratábamos coches de alquiler y tenías que convencer a un jugador para que condujese y tenías que llegar todos a la hora al hotel y todos a la hora al pabellón. Eran muchas variables y Ricardo quería todo esto, lógicamente, perfecto. Entonces, bueno, daba lugar a muchas situaciones límite. Pero bueno, después era muy buena persona y siempre todo acababa bien. Y le sacaban un rendimiento muy bueno al equipo. Muy bueno. Sí, a ver, no había más que ver los entrenamientos. Un entrenamiento de Ricardo era intensidad tipo esta gente que ahora vemos y algunos se escandaliza de ver a Jaskevicius o a Pablo Lasso o alguno de estos. O a Belko Mirsic. Por ejemplo, se escandalizan de ver eso porque no han visto otras cosas, pero bueno. Vamos a ver, esto no es nada nuevo. Perdona, compañero, hay una cosa que además que de aquellas. Yo he tenido la suerte de estar con muchos entrenadores, sabéis que me he dedicado al baloncesto, he hablado con muchos entrenadores, he vivido y he estado en cursos y tal, y había una cosa que decían que era muy importante, y era que no se iba a conseguir nunca en un partido algo que no se entrenara. Claro. No podías improvisar en el partido. Entonces, si tú quieres llevar al jugador que en los momentos de presión funcione el equipo perfectamente bien, tienes que meter entrenamientos con esa presión. ¿Y cómo metes entrenamientos con la presión? Dando caña. Si no, evidentemente, no hay esa presión en los entrenamientos. Y eso es una cosa que siempre se me ha quedado. Y es una frase que he oído muchas veces y que en alguno que tengo estado con Selko Obradovic y tal, él lo decía siempre. O sea, si tú no metes presión en tu entrenamiento, en el partido cuando haya presión, los jugadores, la mayoría no van a funcionar, va a ser imposible. Sí, esto, a ver, todos los entrenadores de nivel dicen que los equipos juegan como entrenan. Si no entrenas flojito, juegas flojito. No hay... Pues hablando de juegan como entrenan, tenemos una pequeña sorpresita que va a estar con vosotros ahora mismito y él es don Nino Morales. Ahí te dejo con ellos, Nino. Ahí te dejo con ellos. Hola, ¿qué tal? Joder, yo creo que hasta te hubiese podido reconocer y todo. Yo diciendo, bueno, ¿habrá cambiado mucho? ¿Qué tal, Nino? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo sin verte Gonzalo, tío? ¿Qué tal? Joder, qué mayores, qué mayores. Ha pasado años. Como decía antes el compa, 35 años que han pasado ya. Desde que estuviste tú aquí fue desde el año 87, ¿qué tal? O sea, que imagínate ya que cuánto tiempo pasó de eso ya, 86, 87. Como sabéis, él es Nino Morales, sevillano de pro, pero esta semana pasada estuvo por Galicia y estuvo en nuestra ciudad. Además de acudir, pues por ejemplo, la comida el año pasado, la del año que viene si Dios quiere. O sea, muy unido, sigue muy unido nuestro club, aunque estuvo en una temporada bastante corta en Lugo. Nino, te dejo con ellos directamente. ¿Recordad alguna historia? Que estábamos justamente... De Nino hay una historia. Solo hay una historia.
Pues te famosos cuenta tiros que libres de José Mesa. Yo no quería tocarla, pero bueno. Es la historia, o sea, la de Nino es la historia, aquellos famosos tiros libres de José Mesa. Aquello que desencadenó después, todo lo que se desencadenó después de aquel, en aquel año bueno. nefasto, ¿verdad? Qué día, por Dios. Sí. Qué día tan triste y tan desastroso a la vez. Lo que pasa es que aquello produjo un movimiento jolín, que yo no sé si sea en otra ciudad de este país se ha hecho se ha producido una cosa así. Ojo, por el baloncesto. Por el fútbol ya es otro tema. Pero por el baloncesto yo pienso que no, ¿eh? Y aquello produjo una auténtica revolución en toda la ciudad, vamos. Además hay muchas anécdotas que son para echarse las manos a la cabeza, pero son graciosas, ¿eh? Un maremoto Por aquello. ejemplo, Nino, por ejemplo. Por ejemplo, Claro. pues estaban los dos señores colegiados en la comisaría, uno de ellos sin zapato porque lo había perdido, esperando para denunciar el hecho, y había un cambio de turno de guardias y pasaban los policías que no conocían a los árbitros y le decía uno a otro: ¿te has enterado los hijos de puta de los árbitros estos lo que nos han hecho? Claro, claro, tú imagínate aquellos dos señores que apaleados, bueno, apaleados no, porque realmente tampoco pasó tanto. Uno que no les había, bueno, un pequeño golpecito había llevado uno de ellos, nada. Pero bueno, tú imagínate aquellos dos señores acongojados todavía, uno sin zapatos, y que entre el guardia de turno y diciendo aquello, claro. Anécdotas de estas, bueno, es que os voy a contar más. Yo no sé si lo he dicho alguna vez, pero al día siguiente me llevó Gaby al fútbol. Estuvimos viendo el Lugo de fútbol. Y yo no soy muy futbolero, la verdad, pero bueno, me gustaba ir con Gaby, me gustaba que me llevase a esos sitios, me gustaba integrarme, en fin, estas cosas, ¿no? Y os puedo prometer que la grada aquella solo se hablaba del día anterior, del partido del día anterior y de lo que había pasado el día anterior. Y yo decía, bueno, Dios mío, es que esto es único, es que esto no pasa en ningún sitio, pero en ningún sitio por el baloncesto, ojo, por el baloncesto. Sí, no fue... Aquí se ha dicho, las mayores manifestaciones que hubo en Lugo fueron a raíz de temas del Brogan, todas. Sí, Kiko, ¿dónde estabas tú en ese momento? Yo estaba todavía no detrás de la portería. ¿Dónde estabas? Por eso la pregunta, ¿dónde estabas, Kiko? ¿Dónde estabas? Estaba tranquilito. Bueno, estar tranquilito no, por supuesto. Pero bueno, sí fue algo increíble. Sobre todo eso, la repercusión que luego tuvo en plan movimiento social. Porque todos consideramos que aquello había sido un ultraje al equipo, y a partir de ahí hubo un movimiento... Te voy a corregir, Kiko. Te voy a corregir, perdona que te interrumpa. No consideramos, fue. Bueno, vale. Fue una actuación, sobre todo del señor Rivas, el delegado federativo, que fue sí, bueno, es que, a ver, también hay que entender que ellos tenían mucha presión y todo lo que quieras, pero se fue todo de madre por... no sé por qué, pero fue demasiado fuerte. Por el delegado federativo. Sí, probablemente el único culpable fue él. Sí. Claro, si no hubiera pasado nada. O sea, si acababa por el partido y el tíos de la mesa, yo creo que no hubiera pasado. Hubieran pitado, igual hubiera tirado a alguien algo, pero no hubiera pasado nada más. Sí. Y como delegado, ¿cómo lo gestionaste posteriormente? Aquello no hubo forma de gestionarlo, ¿eh? Por eso. Imposible, un tema ya policial, o sea, de la policía que sabe. Hasta que la policía no cogió y no dijo esto se va a hacer así, aquello fue un desmadre por todos lados. Y al final fue un tema ya que nos escapó a todos completamente. Aquello nos costó un descenso, no nos olvidemos. Sí, claro. Y ni no lo sabe que estaba allí. O sea, aquello nos costó que nos descendieran. Lo que pasó en el partido del Español contra el Español en Santiago, que ganamos, que se lesiona Mike Phillips, lo teníamos hecho ya que el playoff, pero hechísimo. Y aquellos dijeron, señores, no se juega hasta que se recupere Mike Phillips, porque fue lo que pasó. O sea, quien diga lo contrario miente. Una persona que nos olvidamos, que también fue muy importante aquellos años, fue Antonio Seral. Antonio, que como gerente que era del club, y Antonio podrá contar muchas historias de aquellas, fue el que más tuvo que vivir de todos. Le mandamos un abraciño, Antonio. Sí, pero aquellas fue así. O sea, fue decir, se buscaron la disculpa del Vicente Quiroga contra Sancha en el palco de Santa Isabel. No, fue que Brogan no podía salvarse. Yo creo, no sé si fue Nino, no sé si fue Nino, no sé si lo recuerda, que viendo un playoff, cuando estábamos en Barcelona en el periodo de descenso,
viendo un Madrid-Barça, un Barça-Madrid en el Palau, dijo Alzuria, dijo, nos pongáis como os pongáis, no os salváis, vais a descender. No sé si estaba Nino en ese momento, ¿eh? No sé si creo que estaba, no sé si estaba Nino o con Manel. Yo no lo recuerdo, pero yo sí os puedo decir que, bueno, por otro lado, bueno, lo típico, tienes contactos y tal y cual, y directamente nos sentenciaron, o sea, nos dijeron, de esta no salís, o sea, de aquí no salís, o sea, no salís de ninguna de las formas, y así fue, no salimos de ninguna de las formas. No. Había que pagar, y punto. Dijimos una cosa, nos rebelamos contra el estatus establecido, no había que pagar, ¿no? Y punto, no había más, no hubo más remedio. Y en tu caso, Nino, la presión de María Antonia Martínez desde Televisión Española y de José María García desde la radio, ¿cómo la llevabas esos días? Porque tenía que ser pico pala, ¿no? No, pero verás, entonces no había teléfonos móviles, ¿recuerdas? Sí, ya, pero la calle era maravillosa. Sí, hombre, para lo bueno y para lo malo. En este caso, para lo bueno. Era muy fácil, digamos, fintar estas cosas, ¿no? O sea, alejarse de todo esto, de todo ese ruido, de toda esa historia, porque además yo siempre pensé que cualquier intervención, fuese positiva o negativa, iba a ir en contra de los intereses del club, ya tal como lo teníamos. O sea, cualquier cosa que dijese, fuese para justificar o fuese para apoyar a los árbitros, cualquier cosa, daba igual, es que daba igual, estábamos sentenciados. Entonces yo estaba convencido de que cualquier aparición con alguien que fuese o que se hiciese público iba a ir en contra todavía más de los intereses del club y del equipo. Y bueno, nosotros, quieras o no, pues dentro de nuestras posibilidades, digamos, soñábamos con intentarlo, aunque eran muros, aquello era un muro que no podíamos, fue imposible escalar, vamos. Y aquel año fue un cúmulo también de desgracias tremendo. O sea, aquel año, no sé si ni no lo recordará, hubo el caso de que viajamos a Huesca y que Arjos no pudiera jugar porque la mujer se había había tenido que operar la urgencia de una peritonitis. Hubo la disyuntiva, además me acuerdo como si fuera ahora, una disyuntiva que me había dicho José Luis Reboredo, presidente, además eso me lo dijera a mí personalmente, que hablara con el jugador, le explicara lo que pasaba y si quería venirse para Lugo que le pusiéramos un test a su disposición. Hablé con el jugador, dijo que sí y que se quería venir para Lugo porque la mujer estaba siendo operada de urgencia. Jugamos aquel partido que perdimos en muy poquito en Huesca. Al día siguiente, hablando con Antonio Seral, me cayeron una bronca de 1000 pares de demonios y le dije, Antonio, ¿qué quieres que haga? Si me dijo el presidente que hiciera esto. ¿Sabes? No tenías que haberlo hecho porque... ¿Y yo qué es que le haga? Ya, claro. Otra fuera, que no sé si no lo recordará también, el partido que perdimos en Badalona por un punto, que si ganábamos aquel partido último de la primera vuelta nos metíamos en la 1 otra vez y que perdiéramos un partido que tiraba 2 tiros libres Reggie Johnson y Arthur, sí, que era un gran jugador, pero que no veía muy bien de cerca y le pasó por encima, lo tiraba a Villacampa. Le cogió el rebote Reggie Johnson y se metió a la canasta, falta 7 segundos, un punto arriba. Y por ese partido no pasamos a la 1 y a Radio vino todo lo demás después. Fue un simple cúmulo de muchas desgracias aquel año. Nino, para la gente jovencita que está viendo esto, es que estamos hablando de una jugada, si la puedes narrar, porque la gente joven desconoce quizás esta historia, ¿no? La historia de Doxy Mesa. Tú fuiste el acicate final, pero ¿cómo fue la jugada en sí? ¿Me lo dices a mí? Es que no te oigo muy bien. Claro. Él es el principal. Eres el principal, sí. Yo te cuento lo que recuerdo. Lo que recuerdo, estábamos haciendo una presión, si no recuerdo mal, recogimos el balón en medio campo, la cogió Suso, recuerdo, y me la pasó debajo del aro, se me echaron encima. Yo la tiré, la fallé porque me dieron 2 golpes, pitaron en ese momento, pero bueno, si no hubiesen pitado yo ya cogí el rebote y la volví a tirar y la metí, ¿vale? Pero todo eso claramente estaba dentro del tiempo. Bien, entonces los árbitros pitaron falta, pitaron 2 tiros libres porque eran 2 tiros libres, estaba debajo del aro. Y si no la metí fue porque me arrearon 2 zurriagazos. Pero vamos, ya te digo, me fui detrás de la pelota, la volví a coger y la metí. Bien, vale. Y fue en ese momento cuando se montó todo el follón, como bien dice Gonzalo, por el delegado federativo, que empezó a decir que estaba fuera de tiempo. Bueno, luego se demostró que faltaba 1,5 segundos, 2 segundos para que terminase el partido. Y fue el delegado federativo el que con sus santos, perdón por la expresión, con sus santos cojones dijo, no, se ha acabado el partido y eso está fuera de tiempo. Y nos quitaron Oye, que igual hubiese tirado los tiros y los hubiese fallado. Esto es una opción, pero esa opción nos la quitaron. O sea, nos la quitaron, nos la quitó aquel señor de Ferrol, que era de Ferrol, aquel señor nos quitó esa opción.
y que escapó. Además, después se metieron en el medio del campo y escaparán cobardemente, pitarán y corriendo al vestuario. Claro, eso fue lo que ya a la gente le Claro, sabía lo que había hecho. No, fue así. Yo me acuerdo porque eso tengo comentado muchas veces con nuestro amigo común, Monchito Basanta, que era aquella era el Mesa, tío. Y aquella Moncho le pasó mal, porque dices, oye, veo que me iban a caer encima por todos lados. Claro, él estaba en la mesa anotando y la culpa era, le daba igual que fueran de Lugo o no fueran de Lugo. La gente se volviera loca y wow. Y fuera tremendo, Ya, claro. tremendo. Nino en el parqué, Gonzalo en el parqué, pero Kiko desde la grada. Una pequeña radiografía del pabellón en ese justo momento. A ver, es que en ese justo momento, desde arriba, tú crees que la que metió Nino sí era dentro de tiempo, o sea, que el árbitro no había pitado, incluso que pedíamos canasta y tiro adicional, luego que no, que eran 2 tiros, pero bueno, nadie tenía, en principio nadie pensaba que aquello fuese a acabar así, que estando todo fuera de tiempo. Y en cuanto el ilustre señor Ferrolano se decidió a acabar el partido, no sé, es como una bomba, es que explotó todo de una forma que, hostia, a ver, se veía que iba a pasar algo, que aquello era muy fuerte y que nadie lo entendía. Para que la gente joven, perdona. No, si es que encima estás en un pabellón como el municipal, que era mucho más caldera que estos de ahora, que no hay distancias, lo que dice Gonza de Monchito Basanta, que estaba allí, pero es que en la mesa tenías a la gente de la primera grada tocándote el cogote, no es que estuviera cerca, es que estaba encima de ti. Perdón un Entonces, segundo, Kiko, solo un segundo, no quiero cortarte, pero solo un segundo. De hecho, Nino, cuando los equipos entraban en el pabellón, entraban casi entre el público, en un pasillo pequeñito que había, hacia los vestuarios. Había montado. Claramente era una distribución de un campo antiguo que no tenía salidas de emergencia. O sea, quiero decir, una vez que tú entrabas a los vestuarios y bajabas por aquellas escaleras, solo podías salir por allí, no tenías otra salida. O sea, era la única. Aquello era un fondo de saco. Bueno, no hubiese pasado la medida de seguridad eso hoy en día ni por el forro, vamos. O sea, eso no te lo permiten hoy en día, porque necesitas unas salidas de seguridad, un no sé qué, un no sé cuánto. Entonces, claro, en aquella distribución de campo, el campo a reventar, la situación que se produjo. Bueno, yo no sé si os acordáis que para sacar a los árbitros metieron una furgoneta de la Policía Nacional hasta medio del campo. Después de haberlo cazado con una portería de balonmano, tuvieron que meter una furgoneta de la Policía Nacional hasta medio campo para meterlos por la puerta de atrás de la furgoneta. Bueno, no era una furgoneta, era un jeep de esos. Bueno, no me acuerdo exactamente. Que tenía la policía, un Land Rover de aquello. Pero porque es que no había otra forma de salir, es que de allí no se podía salir. O sea, era imposible, es que allí había 2.000 personas esperando que saliesen aquellos señores que en el fondo no tenían la culpa, porque la culpa la tenía, como bien dice Gonzalo, el señor aquel de la mesa que fue el que tomó la decisión. Y estos, hombre, no fueron valientes, porque ellos, yo no sé, empezaron a decir que no habían oído la sirena, que no sé qué, que no sé cuánto, pero yo creo que no fueron valientes. Ellos se dijeron, este señor que es el delegado federativo está tomando la determinación esta, nosotros nos lavamos las manos y que se coma el marrón. Sí, el marrón, uno sin zapatos, el otro sin... Salió marrón oscuro, sí. Nino, queremos hacer las gracias por estar un ratito con nosotros y sobre todo, bueno, porque hace años que no os veéis. Si Dios quiere, en marzo volveréis a veros, ¿no? No, sí, muchísimo tiempo. Por eso. Claro. Es lo bonito de estas cosas. Verlo, sí, hombre, por favor, que me lo hemos pasado, ¿verdad? Ay, Dios mío, mi alma. Sí, joder. Sí, en farmacia de guardia allí de vez en cuando. Sí, bueno, pero ya sabes, que nos quiten lo bailado, ¿no? Hombre, y bien que bailábamos además. Nino, como siempre, mil gracias. Sí. Mil gracias, un abrazo muy grande. Cuídate mucho, cuídate mucho. Adiós, Gonzalo, adiós. Pues mira, por ejemplo, una ocasión especial, a mí nos coincidió jugar cuando se murió Fernando Martín. Recuerdo que era un partido contra, creo que era el Canarias o el Tenerife, bueno, uno de los canarios, que estaba Ventura con ellos, Jaime Ventura,
Y claro que nos enteramos en el pabellón de que había pasado esto. Entonces, como la estructura del club era la que era, entonces el que estaba allí estaba para todo, pues había que conseguir lazos negros para jugar con el Crespón por la... Y bueno, la complicación de buscar a alguien que, claro, ya no me podía salir del pabellón, buscar a alguien que lo fuese a conseguir, probablemente fuese un sábado por la tarde y estuviese todo cerrado. Yo creo domingo por la tarde. Era un domingo por la tarde. Domingo por la tarde. Mejor Peor aún, todavía, mejor. pero Sí, pues, sí, eso, mejor aún. Entonces, bueno, conseguirlos fue una aventura brutal, pero bueno, al final acabábamos solucionando estas cosas como se podía, pero siempre llegábamos a solucionarlo. No sé, son 1000 detalles. Yo solo estuve 2 años, Gonza, que estuvo más tiempo, pues le tocaron muchos más. Pero yo creo que era otra forma. Era, por supuesto, la estructura es mucho menos profesional que ahora, que hay de todo para todos. Pero en aquel momento, este señor que tienes ahí al lado tenía que estar tomando las estadísticas a mano, Ah, claro. preocupado de que uno, claro, buscando a uno que pasase la fregona o la mopa cuando se caía alguien, tenías que estar a 7000 cosas y con Ricardo no te perdieras un tiro de más o un rebote de menos, porque el lío podía ser gordo. compa, con Ricardo y con los americanos, ¿eh? Y Que bueno, como le quitaras un rebote a los claro, americanos, hostia, te le quitas un recordaban las rebote al jugadas. americano. Coñito, Sacedo. Quien puede dar fe de esto es ¡Oh, Antonio. Toñito! Buenas Antonio tardes. Sacedo. ¿Qué Jugador tal? compartido en ambos casos, con Gonzalo y con Kiko, con los dos. Hombre, como tiene que ser, Jolín. Todos los viejos nos encontramos siempre. Sí, en todos lados, sí. No sé cómo nos arreglamos. ¿Qué tal, Ah, Toñito? muy bien, ¿y vosotros? Y jugador Pues, también del Dream Team de la Copa Korak, por cierto. Otro Bueno, más de la Copa Korak. Otro más de la Copa Korak. Y ahora además hablo de la Copa del Rey, eso estuvo en todas. de los que jugó todos los partidos, además, que aquello era difícil, ¿eh? Estar en hombre, los 6 claro, partidos de la que Copa jodía Cora. de equipo. Antonio, que los tienes ahí a los dos. Sí, yo, bueno, de vez en cuando me los voy a encontrar. Precisamente esta mañana me encontré a Gonzalo. Sí. Hay Esta mañana un nos encontramos. y bueno, pues como siempre, recordando tal, que nos encontremos todos bien y nada más. Es una buena ir recordando un poco todo y encontrarnos bien y contar viejas cosas y viejas batallas. Batallitas Antonio, de Antonio, a bote vejete. pronto. A bote pronto. Te digo, pabellón municipal, te digo Kiko, ¿qué te viene a la cabeza? Pues un amigo. Es que es así, es como Gonzalo, es lo mismo. Son cosas, también es que eran otras épocas y entonces un poco era todo más equipo, más amistad, un poco más todo y siempre te acuerdas un poco de toda la gente que estábamos en aquellos grupos. Bueno, pues ahora como no lo estoy, a lo mejor es igual, pero no sé, de aquella se veía un poco, todo un poco más especial. Claro, porque también éramos mucha menos gente. Eran menos jugadores. En el cuerpo técnico era 1 o 2. No eran los grupos tan grandes como ahora. Y sobre todo Entonces, porque se repetían jugadores y cuerpo técnico, se repetían años y entonces hacía más amistad un poco. Ahora, claro, pues, Dios, ponte a drogar. Este año, pumba, ha quedado que más de uno o dos. Entonces, claro, pues no se claro. crean las amistades que había de aquella. Siempre había una mitad de la plantilla o 3 jugadores, siempre quedaba y se hacían más amistades. ¿No? Es que es mucho lo que dice Antonio. Era gente que estaba más tiempo en el club. Había eso, el grupo de 4 o 5 jugadores que seguían año a año. Era más fácil hacer grupo. Y luego que éramos 10, que tampoco éramos 18. Entonces, a ver, siempre te tocaba algún americano rarito que de vez en cuando se salía un poco del grupo, pero incluso los americanos se integraban bien. En aquel momento había 2 americanos y 8 españoles, no había 36 nacionalidades como ahora y que cada uno habla lo que habla. Era mucho más fácil hacerlo y bueno, a mí particularmente tuve la suerte de coincidir con un montón de gente excepcional, entonces todo era mucho más fácil.
Gonza. Vamos a ver, lo que dice Kiko es verdad. Se notaba mucho el tema, y no es ningún tipo de racismo, de que hubiera 8 españoles o hubiera 10 españoles en el equipo. Evidentemente, había 2 americanos que iban por libre, porque la mayoría de las veces eran buena gente, menos buena gente, pero iban por libre, iban a su bola y iban a lo que iban. Estaban a ganar su dinero y estaban a hacer sus estadísticas para el año que viene, echar un contrato un poco mejor o lo que fuera. Pero iban por libre de tal forma que, joder, no sé si Antonio lo recordará, de veces en los hoteles que cenábamos muy bien, y ellos no cenaban, no probaban el plato porque se iban a la hamburguesería de turno a comerse una hamburguesa después. Y eso es así. Hubo un caso de un jugador del Brogan, que Antonio no sé si lo recordará o no, que jugando en el pabellón deportivo del Real Madrid se acercó a la banda y le dijo: Pablo, cámbiame, Pablo Casado, Pablo, cámbiame. Y dice: ¿pero qué pasa? Cámbiame, ¿qué? Estoy hasta tal de que el americano de turno me está llamando hijo de puta continuamente. Hijo de puta, pásame, hijo de puta, pásame, hijo de puta, pásame. Y eso pasaba, ¿eh? Entonces era un poco distinto en cuanto a los planteamientos que había de aquellas. El americano iba a hacer sus números, mucho más que ahora, muchísimo más que ahora, porque de sus números dependía el contrato del año siguiente, y eso era muy importante. Antonio, ¿tu opinión? Bueno, es que sí, es evidente. O sea, lo que pasa que, claro, de aquella al ser como y tal, éramos 8 nacionales. Pues de que eso no, pues se hacía grupo y sabías que cuando había que tirar del equipo, cuando había problemas, ¿de quién te iba a tirar? Pues muchos los nacionales, es que era evidente. Es como muchos de los problemas ahora que viene tal. ¿Quién te va a tirar del equipo? 8 americanos o rusos o yugoslavos o tal. Como no tengas un poco de suerte y no vayas apurado, pues estar vendido. Porque es así, como dice Gonzalo, dice, van a hacer sus números. Y es que realmente cuando van a fichar por otro equipo, que ven los números, no es que el final de partido o tal, o no, solo ven los números. Como ahora vemos los números que vienen para los nuevos de Breogán, ¿qué vemos? No vemos qué hizo en el equipo, o qué no. De la estadística dice, pues aquel mete 10 puntos. Bueno, 10 puntos 10 puntos del otro lado, oh Dios mío, todos ganamos de 100 puntos. Claro. Hay un caso. Pero luego uno que tiene depresión. Sí. Otro que se le murió la familia 2 o 3 veces. El otro que no sé qué. Y claro, te quedas vendido. Sí. Te quedas vendido a que te resuelva a los demás la papeleta. Pero claro, luego llegan los otros equipos y te aparecen con 8 o 10 extranjeros igual. Entonces sabes que Dios te coja confesado como vayas apretado al final de... Hay el caso de era Jimmy Wright, el caso que es específicamente, que me acuerdo de un partido, que le comentaba antes con el compa, en algún partido, pues lo típico, estadísticas, y acabar el partido me decía: Gonzo, ¿qué he hecho? Me llamaba Gonzo, ¿qué he hecho? Pues Jimmy, hiciste 24 puntos, cogiste 11 rebotes, 4 en ataque. Dice: no, eso está mal. ¿Cómo que está mal? Sí, en ataque cogí 6 rebotes. ¿Cómo que cogiste 6 rebotes? Sí, porque una vez fallé 3 a propósito para coger 3 rebotes en ataque. Debajo del aro, tiró al tablero, cogió, y a la cuarta la metió, claro. Ahí son 3 rebotes, no es uno solo. Y así... Sí, tenía un control brutal sobre lo que estaban haciendo. ¿Por qué? Porque eso era lo que... Ellos tenían que tener una media de 25 puntos y 12 rebotes por partido, si no, mal me iba la cosa. Y hablando de Ken Orange, de Rudy Buss, etcétera, volvemos a lo mismo, ¿no? Grandes americanos, Antonio, y cada uno con su pedigrí especial, ¿no? Ahora que ya ha pasado tiempo. Yo me acuerdo de alguno, que se acuerda, que salía del pabellón de entrenar y le tenía el del bar allí media docena de cervezas para tomárselas. Y yo veía y dice: hostia, va a llegar. No, que nada, que necesito recuperar fuerzas. Pues vale. Kiko, que te muerdes la lengua. No, para nada. Hombre, sí, que te veo. Lo entiendo perfectamente porque sé quién era, pero es así. Que iba, que juegas el domingo y sabes, Dios mío, pensabas, este va a venir chimpao. Sí, venía chimpao. Venía chimpao. No, y hay un caso de un americano que con el año del compa, año que era Vic, me parece, ya además aquella, que en un hotel de Madrid, después del partido, se pidió un vaso de whisky de tubo, ¿eh? Sí. Estábamos el compa y yo tomándonos un café, porque yo viajaba de vez en cuando también a ver los partidos,
Estamos tomándonos un café allí en el bar del hotel. Se toma el vaso de tubo, de golpe, un vaso de tubo. Además, era lo tipo que ponía el vaso así y le decía al camarero que le echara un dedo, pero lo ponía así en la mano para que le echara el dedo, que lo fuera el dedo completo. El dedo suyo. Se metió de golpe, el compa con muy buena hasta que dijo, pero tío, ¿cómo haces eso? Si después... Y le dijo, Kiko, yo jugar a CB, si yo no hacer esto, yo jugar en NBA. Y a tomar por saco. Y se Sí, sí, literalmente. Nada, ¿eh? Literalmente. Y el compa y yo acabamos de tomar el café e hicieron partidazo después. ¿Eh? Sí, es que el tío al final los partidos los hacía bien. Lo que pasa es que, bueno, luego para vosotros, sobre todo, Antonio, para los compañeros, en los entrenamientos, no podíais sentiros iguales porque... Pero era un desastre. Vos dar los entrenamientos muchas veces. Bueno, ya no se te ocurre una vez por lo que sea. A mí me gustaba entrenar muy fuerte. Y cuando te tocaba con él, pues joder, pues... Claro. La cierra. Muchas veces se mosqueaba. Joder, pues a ver si lo metes de... Me cago en la leche puta, pero estamos aquí para entrenar, macho, para que mejorar. Yo no quiero mejorar, decía el tío. Antonio, como jugador, han pasado muchos americanos por aquí, por Lugo, y parejas sobre todo de pivos, de 4 y de 5. Pero yo sigo pensando que una de las mejores, y tú como jugador, quiero que me des tu opinión, a lo mejor estoy muy equivocado, Jim Wright, Jim Allen, ¿fue una de las mejores parejas que han pasado por Lugo? Pareja, me refiero. Yo con Allen no jugué, entonces no lo sé. Sí, pero como pareja. Yo no le vi jugar, o sea, porque yo no coincidí con ellos. Yo coincidí el siguiente año con Jimmy Wright y Wilfred King. Que era impresionante esa pareja, ¿eh? O sea, es de las mejores parejas hasta que claro, Jimmy Wright iba a otra bola, pero si hubiera seguido al mismo juego normal como jugaba hubiera sido... Para ti, entonces, Antonio, la mejor pareja de americanos fue Jim Wright con Wilfred King. O sea, a mí también, ¿eh? King era porque el tío se machacaba. El tío decía, yo jugar y tiene que jugar y no sé por qué quería mejorar. O sea, quería cambiar de equipo mejorando. Y en tu caso, Gonzalo, dices que lo mismo, ¿no? Aquello era, Wilfred King era impresionante. Jimmy era Jimmy, todos los conocíamos. Wilfred King era un jugador, pero una locura, ¿eh? Bueno, me acuerdo de un partido jugando en Valladolid, donde también que descanse Quino Salvo, iba un contraataque, iba Quino, estaba así, iba Wilfred solo hacia el aro, iba Quino, se puso delante y cuando iba a meterla para abajo, el otro se apartó. Y me acuerdo que estaba Mario, entrenador del fórum de aquella. Se le dijo a Mario a Quino, pero Quino, y dijo, por aquí, ponte tú delante de si quieres. Claro. Eso pasó en Valladolid, ¿eh? Claro, ¿quién se ponía delante de un tío 2'8" que venía como una mala bestia? Imposible. En tu caso, Kiko, con más objetividad, porque sí tuviste dos parejas muy buenas. A ver, yo creo que esta pareja Jimmy Winfred es muy difícil de superar. La de los dos Jimmys también era muy buena. Y nosotros un año tuvimos Singleton Orange, cuando Orange estaba bien, que también era una buena pareja, pero yo creo que no llegaba al nivel de aquellos dos Wright King. Sí, no, aquello era tremendo, tremendo. Eran dos jugadores de locura. Pero aún hoy serían diferenciales, ¿eh? Con la calidad y el físico que tenían los dos. Sí, bueno, a ver, lo que pasa es que ahora... Su sitio, el sitio que pasa que de aquella, claro, se jugaba en el sitio que necesitaban. Hoy, claro, un jugador de categoría te sale a 8 metros y te la tira de 8 metros. Claro. Entonces, claro, aquí ya te jugaban donde tenían que jugar. Entonces, claro, se notaba porque teníamos también a Manel, que era el tirador, y tenía confianza de decir, joder, puedo fallar, pero sé que tengo aquí a dos monstruos, macho, que te da muchísima confianza en defensas. Wilfred King, Dios mío, donde estaba Wilfred King, se iba la gente a jugar por el otro lado, porque allí, hostia, cualquiera se atacaba allí. Y voy a hacer una preguntita importante. Que pudieran estar lo que estáis hablando, Jim Wright, Jim Allen, Wilfred King, depende también de que en el equipo estaban jugadores de la tierra y buenos, como en el caso de Suso Fernández, Tito Díaz y Manuel Sánchez, ¿no? Digamos que sin ellos sería imposible que estuvieran estos jugadores, porque habría que ir a fichar fuera, ¿no? Evidentemente, con el presupuesto que tenía Brogan de aquella, sí va a ser mucho más complicado, lógicamente. Eso ¿Y cómo? Claro.
Vamos a eso, o sea, no es que dicen es que hay excepciones, no, es que todo el mundo, o sea, reunía más o menos la mitad de la plantilla, eran gente estable o que se iba renovando poco a poco y se iba modificando año, pues traían dos o traían los americanos o se iba modificando, entonces, pero todos jugaban más o menos igual, o sea, claro, los equipos grandes que eran otra historia, pero todo el resto jugábamos a eso, jolín. Pasa que, bueno, ahora ha cambiado toda la filosofía y tal, pero de aquello te gustaba jugar por eso, joder, porque te encontrabas, renovabas, ibas al mismo, o sea, y ya no tenías que volver otra vez A empezar de cero en otro sitio. a ver cómo giraba aquel, a ver tal, a ver las cosas raras. Pues ya entrabas en los equipos, ya sabías las rarezas de Manel, el Jimmy Ray lo que hacía, el otro no sé qué. Y ya lo dabas para asumido, ya no te sorprendías y tal, y entonces ya tenías un poco encarrilado un poco el principio de temporada. Ahora pues ha cambiado todo. Pues sí. Mucho. No tiene nada que ver el baloncesto ahora con el baloncesto de antes. Antonio, un montón de gracias por estar un momentito acompañándonos en este pequeño homenaje que estamos haciendo a Gonzalo y a Kiko, a dos delegados que han dejado mucho por el Breogán, mucho de sí. Nada, gracias a vosotros. Es una pregunta que pocas veces se ha realizado, ¿no? Desde dentro, ese pabellón municipal, una caldera, con aquel ambientito, aquella humedad, aquella capita de humo, desde dentro, desde el puesto de delegado, Gonzalo, ¿qué sensaciones transmitía? Bueno, pues sensaciones de que jugabas en casa. De aquellas de ACB era una competición donde era mucho más difícil ganar fuera que es hoy por hoy, pero muchísimo más difícil. O sea, y tú cuando jugabas en casa tienes que ser muy fuerte porque si no, y tenías esa sensación de que jugabas en casa, de que estabas apoyado, porque tenías a 3.500 personas que te apoyaban a muerte, desde que empezaba el partido hasta que acababa. Y tuvimos la suerte de que, como hicimos más o menos buenos años, la gente estuvo a tope con el equipo siempre. Entonces es decir, estoy con mi público, estoy en casa, somos fuertes. Esa fue la gran ventaja la ventaja que te daba el municipal. Es que eso eran aquellos pabellones de esa época que notabas que, lo que dice Gonza, que notabas que jugabas en casa, pero luego tenía la contraprestación cuando ibas afuera a sitios tipo Manresa en el Viejo, con Huesca, Baskonia en Mendizorroza. Claro. Que Mendizorroza es más pequeñito que el Buesa, o sea, que no tiene nada que ver. Era la misma presión que se notaba en Lugo, pero al revés. Pero de todas formas mola mucho jugar. A mí, por lo menos, me gusta mucho ese ambiente brutal, presión brutal, 5.000 o 4.000. Bueno, de aquella no había 5.000 en casi ningún sitio, pero 3.500, 4.000 tíos gritando. Lo que dice Gonza, una hora antes, acabar el partido y la gente puesta de pie despidiéndote, es una sensación brutal. Que yo creo que ahora es un poco más fría, aunque sea más gente. Sí. No sé si recordáis un detalle muy bueno, con Jimmy Wright también. Jimmy Wright daba para mucho, pues escribir un libro. Dio mucho. Escribir un libro. Una vez que se quedó dormido, no sabemos lo que pasó. Jugamos con el Español, que Jimmy entró en el pabellón cuando el partido ya había empezado. Joder, la ovación que le cayó fue tremenda. O sea, la gente de pie aplaudiéndolo cuando llegaba tarde un partido. Al tío que llegaba una hora tarde. Y la gente de pie, loco. Aquello fue una cosa, bueno, y aquello era así. O sea, y Jimmy era un ídolo en Lugo. O sea, no lo toques, cuidado. Era un ídolo y era una persona que, bueno, que tenía sus problemas serios, además, como disciplinariamente dentro de un club. Sí, está claro. Lo que decía Antonio antes, o sea, es que ellos iban su bola, ellos van por libre, entonces era complicado, pero bueno, un gran jugador y que dio mucho por el Breogán también, eso es como son. Quedan 1000 anécdotas para contar en otra ocasión, pero hay algo en concreto que sí os debo de preguntar antes de concluir en el día de hoy, ¿no? Porque no se nos ha olvidado la importancia de la Peña Boinas Ezocas. Oh, tremendo. Tremendo. Yo recuerdo un día que nunca lo olvidaré, que jugábamos en Madrid con Estudiantes, que ganáramos, por cierto, y que entraran, cuando ya empezaba el partido, entraran todos magariños, caracterizados con sus disfraces, digamos, de aquellas, cantando aquello de las vacas del pueblo, ya se han escapado, riau, y entraron todos con aquello fue tremendo. Hasta la demencia les aplaudía.
Era una A ver, era cosa de un loco. símbolo del pabellón municipal, que era también gente que media hora antes del partido ya estaban allí con sus bombos y sus cánticos y daban un ambiente espectacular. No hacía falta mucho más que ellos para que el ambiente fuese brutal. Hoy por hoy las peñas también ayudan mucho. O sea, la Peña de Brogan, que lleva ya tantísimos años en Drogados, ahora este año que salió 3 o 4 nuevas, además, eso es impresionante. Pero sinceramente, ver aquellos... También era otra, porque de aquellas yo suelo decir una cosa, y el compa está conmigo, de aquellas empezaba un poco aquella apertura, de que se empezaban a abrir muchos pubs, la gente empezaba a salir más de noche, siempre salió de noche, pero era más normal y tal, igual, ¿no? De aquellas antes de esa época del año 85-86, que no sé cuándo abrió la farmacia, debió ser en el 85, por ahí. Por 84, 85. Antes había 4 pubs y la gente salía tal, pero en Lugo que había baloncesto y cañas y vinos, es que no había otra cosa. No tenía el círculo cuando funcionaba, el breo y los vinos, es que no había otra cosa en Lugo. Entonces era la importancia que tenía el Brogan de aquellas en Lugo, porque ahora tenemos sigue teniendo mucha importancia, está en el mejor momento quizás de su historia el Brogan, sigue teniendo mucha importancia, pero es que ahora hay mucho más donde ellas no había. Olvídate, no había nada más, ¿eh? Pues recordamos otra vez a Bruxo, impulsor de esa peña, a nuestro amigo común también, que en paz descanse, Tolón, y a muchos más que estuvieron en esa peña, muchísimos más que se nos escapan, ¿no? Vitorino, mucha gente. David Salgado, Vicente Aguirre, Antonio Abuín, Carliños Abuín, muchísimo. Gente de básquet que además tenía un humor especial. Pues queda ahí nuestro recuerdo hacia esta peña tan importante y referente, porque además era una peña súper cachonda, con un montón de cosas que salían de lo normal, ¿no? Yo qué sé, dar al público que estaba en el pabellón la letra de canciones cuando venía el Oar a dar el paseo a Lugo a jugar, en fin, muchas cosas. Las cheerleaders que sacó el Día de los Caballos allí en medio del campo, el burro, o sea, todo, o sea... De la vuelta en burro, me acuerdo aquella vuelta en burro. A la muralla, en el ascenso. Sí, aquella voz, tremendo. Sí es verdad que creo que ahora la gestión está mucho más profesionalizada, tienen unos criterios muy claros y esto hace que el club como tal sea mucho más estable. El problema sigue siendo que la competencia es muy complicada y cualquiera que sube de Liga LEB se hace unos presupuestos inalcanzables para nosotros y cada día cuesta más competir. Jugamos con la ventaja de tener mucha experiencia, de tener un pabellón espectacular, una afición increíble, pero es muy difícil. Yo lo veo en muy buen momento porque creo sinceramente que la gente que lleva ahora las riendas lo hace muy bien, muy profesionalmente, con criterios totalmente económicos en cuanto a no desfasarse, no hacer locuras, y esto nos lleva a estar ahí. Que luego hay veces que las cosas salen mal, como este año pasado, que, joder, no salía rana cada jugador que llegaba. Pero aún así conseguimos... Y lesiones y de todo, vamos. Sí, y prórrogas, en fin, de todo. Pero aún así hemos conseguido llevarnos dentro del presupuesto, mantenernos. Yo creo que el futuro es prometedor y sobre todo deseo que estén ahí mucho tiempo. Como llegado de la Copa Korak, ¿la salud actual de Brogan? Para mí está en el mejor momento de la historia. Mira que yo viví un buen momento de la historia de Brogan, de aquellas. Para mí es muy importante lo que decía antes Kiko, o sea, tenemos un consejo de administración, para que aquella sea un club o su directiva, es un consejo de administración, que tienen las ideas claras, no se dejan, digamos, ni mediatizar ni presionar por agentes externos, saben lo que tienen que hacer. Tenemos un amigo, Kiko y yo, ahí de director general ahora mismo, director deportivo en este momento, que es Tito, que es un amigo. El maestro. Un amigo, y para mí, o sea, no sé si le podrá hacer algún reproche a su labor, yo creo que no. El equipo está en su mejor momento, el club está económicamente, según se dice, se publican en las cuentas, saneado. Llevamos 3 años seguidos en ACB. El año pasado, con todos los problemas que hemos tenido, todos, nos salvamos a falta de una jornada. Con todo, a falta de una jornada nos salvamos.
Y yo creo que tenemos también a uno de los mejores entrenadores que podemos tener para conseguir los objetivos que el Breogán tiene que conseguir. Entonces yo creo que estamos en muy buen momento. Se nos acaba el tiempo. Quiero agradeceros, Kiko, Gonzalo, este rato que habéis compartido con nosotros y comentaros que dentro de unos mesitos, si aceptéis la invitación hoy, con el señor Alberto Real haremos una de delegados. No hay problema ningún. Titín, por Dios, faltaría más. Kiko, de verdad, de corazón, el aprecio sabes que es muy grande y Gonzalo más de lo mismo. Muchas gracias. Gracias por todo. A ti. Compa, hablamos, ¿eh?